¿Ha ido todo bien, Dora? Sí. Estudiaste el recorrido del palacio hasta el teatro. Ahora puedo dibujarlo. Mira, pasajes, calles, obstáculos. El auto pasará bajo nuestras ventanas. ¿Qué significan esas dos cruces? Una plaza y el teatro donde se detendrán. En mi opinión son los mejores lugares. Y los soplones, ya me conocen. ¿Pavel ha confirmado el informe? Sí, él irá esta semana al teatro. Dentro de un rato, Pavel sabrá el día exacto y entregará un mensaje al portero. Yo y Voinov esperaremos aquí el momento de lanzar la proclama. Con un poco de suerte, el gran tirano caerá. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo encuentro de Manifestando lo Sutil. Quiero agradecer en primer término a la Facultad de Arte, a la Secretaría de Investigación y Posgrado que permite esta actividad, poniendo a disposición los recursos humanos y técnicos de la Facultad de Arte de la UNICEN, al Centro de Documentación Audiovisual y Biblioteca, que es el CEDAP, donde queda en reservorio estas charlas y las anteriores de Manifestando lo Sutil. En este caso, un enorme placer de compartir una tarde-noche en Europa con Solange, y con la gente que esté en otros lugares del mundo será en otros horarios. La intención es, voy a hacer una breve presentación de un currículum de una persona que hace 30 años que se viene dedicando al trabajo de la investigación, de la búsqueda, del aprendizaje, de la indagación en el trabajo de la voz, y para luego darle paso a ella y que nos cuente su experiencia, su búsqueda y demás. Solange ha orientado y dedicado su vida al estudio, la investigación, promoción y difusión de la voz profesional en el teatro, desde una perspectiva interdisciplinaria. Durante 30 años ha estudiado el fenómeno vocal desde la práctica personal, la enseñanza, la investigación, integrando el arte y la ciencia. Es actriz, egresada de la Universidad de Chile, orientó su interés por el área vocal y se incorporó como ayudante del profesor de voz Humberto Dubauchel, no sé cómo se pronuncia, después de última Solange me dirás. Concluye el pregrado con la tesis La respiración como punto de partida en la producción vocal del actor, y este tema la conecta con el método y con la charla del día de hoy, con el método de inducción emocional Alba Emotin, con su creadora, la psicóloga y neurocientista Susana Bloch, con la cual se formó durante 8 años, transformándose en la primera latinoamericana certificada como maestra en el método Alba Emotin. En paralelo ingresa como alumna libre en la carrera de fonoaudiología de la Universidad de Chile, realiza una estadía de investigación de 1 año en la unidad de voz del hospital de esta universidad, donde concluye una investigación que llevó por título La voz sometida a altas exigencias físicas, mentales y emocionales, ganadora de la beca del Consejo Nacional de Arte y Cultura de Chile.
Esta mirada holística integral del sujeto la llevan a formarse como terapeuta corporal en biosíntesis, que surge a partir de los trabajos pioneros de Wilhelm Reich, el tema de las corazas. Siguiendo en este camino, completa el ciclo de formación SAT para educadores, desarrollado por el doctor Claudio Naranjo, psicólogo transpersonal. Realiza especializaciones en técnicas corporales, como Alexander, Feldenkrais, eutonía, estudios vocales con el método Roy Hart, a partir de la gente de Pan Teatre, que el otro día estuvo Daniela con nosotros, que participa y es integrante de Pan Teatre en Francia, pero que tienen una sucursal en Chile. También le interesa la difusión de aspectos vinculados con el tema de la voz, y entre eso podemos citar algunos eventos relacionados con esta temática. Coordina el primer Congreso Internacional del Uso Profesional de la Voz en el año 2004, el 9º Encuentro Teatral en Valparaíso, y el segundo Congreso de Voz, Proyecciones de la Voz, Actor, Teatro y Espacio, en la Universidad de Playa Ancha. En dicha universidad gesta y coordina la diplomatura de voz profesional, bases científicas, técnicas y pedagógicas. Creo que no sé si se sigue dictando o no, Solange, después nos dirás, del 2014 al 2018, donde realiza docencia. Desarrolla las jornadas vocales en los años 2016, 17 y 18, coordinando un trabajo interuniversidades con la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de la Universidad de Chile y la Universidad de Playa Ancha. Edita un libro vinculado con el que fue su primer profesor, con el cual trabajó, Humberto Dubauchel, La voz historiada, la voz practicada. Ha publicado artículos en distintas revistas y libros. Ejecuta algunos proyectos interuniversitarios, que esto me parece también interesante de resaltar, entre la Universidad de Playa Ancha, de Antofagasta, la Universidad de Chile, la de Valparaíso, y ha recibido distintos reconocimientos por toda esta labor, entre las cuales yo por lo menos destaco dos: el FONDAR, ¿sí? Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y Artes de Chile, y el programa URREDES de la Universidad de Playa Ancha. O sea, como se denomina generalmente en la New Age, una gran buscadora, ¿no? Donde le interesan diversos temas vinculados con la voz, el cuerpo, la emoción, el sujeto, el ser, la docencia, la difusión. Así que, Solange, un enorme placer tenerte acá en esta charla. Y bueno, nada, te doy paso a que puedas contarnos lo que quieras, en función de cómo lo armaste, y luego habilitamos un espacio de intercambio, obviamente. Bueno, muchas gracias, qué alegría, qué alegría y qué bien impactante escucharse como la historia, ¿no? Personal, cuando en verdad, claro, toda la historia, y que yo escuchando a todas las colegas anteriores también me doy cuenta que todas tenemos una búsqueda tan singular, tan profunda, ¿no? De encontrar ese camino que va abriendo senderos para poder entrar en la voz de los estudiantes y en la propia voz también, ¿no? Como un eje articulador de la actuación. Así que desde ese lugar muy honrada, muy agradecida de estar en este espacio, muy agradecida a Georgina Flores de México, que habló de mí, ¿no? Y que te presentó y que nos presentamos y que nos hemos ido encontrando, y yo he estado observando todo este ciclo que ha sido realmente extraordinario y muy enriquecedor desde muchos aspectos, ¿no? Poder encontrarnos entre colegas, como hablar de los temas que nos interesan, ¿no? Entonces, maravilloso, muy agradecida. Bueno, para entrar en esto, primero quiero hacer un pequeño paréntesis de lo que estaban escuchando al inicio de este encuentro. Esto que escucharon ustedes es de un grupo que es Calla Laboratorio Escénico. Ellas son un colectivo de actrices que son egresadas, todas ellas tituladas de la carrera de teatro de la Universidad de Playa Ancha. Quise destacar y traer este trabajo de ellas porque considero que ellas están haciendo un trabajo tan serio, tan profesional, tan dedicado, de poder articular su trabajo a la práctica, a la investigación y a la búsqueda de la voz en escena desde el cuerpo del actor, ¿no? Ellas han hecho un viaje bien interesante, son 3,
y hicieron el diplomado en voz profesional, algunas de ellas, después se fueron a Francia, a Reuhardt, al sur, se fueron a Polonia, han estado en un trabajo sistemático, porque ellas creen en la práctica continua y sistemática, y en esa búsqueda investigar sobre la práctica misma, y ahí yo las he podido acompañar también como asesora metodológica, y estoy muy orgullosa de su trabajo, y por eso quise ponerlo aquí, ¿no?, a disposición, porque siento que son las nuevas generaciones que van dando un pasito más arriba de nosotros, ¿no? Van teniendo, nosotros vamos dejando un piso que permitimos que los otros vayan adelante, y eso ha sido un poco mi búsqueda, ¿no? Poder, cuando tú me hablas de que yo soy, que claro, que he hecho esto de la difusión y de abrir, no lo he hecho por una cosa, o sea, lo he hecho por una cosa personal, sí, pero también por una necesidad de compartir y abrir los conocimientos, ¿no? En Chile en particular, en los años 90, era muy difícil viajar al extranjero, por ejemplo, entonces venía, por ejemplo, Barba, cuando vino Barba a Chile, iba a la Universidad Católica, no iba a la Chile, y trabajaba con un grupo muy pequeñito de personas, ¿no? Y a mí eso me generaba mucha contradicción, porque yo quería formarme y no teníamos acceso para ir a otro lado, entonces, ¿cómo traer? Y por eso es que inauguro y abro y propongo este Congreso Internacional del Uso Profesional de la Voz, y traemos maestros de todo el mundo. Ahí trajimos por primera vez a Chile a Linda Weiss, ¿no? Y ahí Ani Murat conoció a Linda, que cuenta toda una historia muy linda, cómo ella se conectó con ese taller y ahí siguió un viaje, y eso yo siento que habla de nuestro trabajo, ¿no? Como todos estos caminitos que vamos abriendo para que otras y otros puedan continuarlo, haciéndolo crecer y desarrollándolo. Entonces, de ese lugar siento que tú, Rubén, con tu equipo, hacen un trabajo también en esa línea, que es poder encontrarnos y abrir un camino en conjunto. Y siento que como profesionales de esta área, que hasta hace un tiempo atrás no era nada, cuando yo decía vamos a hacer un congreso de voz, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién va a venir a un congreso de voz? Bueno, llegaron 200 personas que circularon durante 4 días, en las mañanas ponencias, en las tardes talleres prácticos, ¿no? Y con técnicas Reuhardt, Fitzmaurice, en fin, Eutonía, Elena Filipova, cantante lírica, el doctor Coveta de aquí de España, presidente, integrando siempre en esta búsqueda de integrar el arte y la ciencia, ¿no? Yo creo que ahí hay una búsqueda importante. Entonces estoy muy encantada de que ellas, cuando se los propuse, sí, Sol, te lo mandamos al tiro los audios para poder compartirlo. Bueno, hecho este paréntesis, yo un poco tomando tu propuesta de ejes temáticos, entonces dividí en lo que tiene que ver con la parte institucional, después luego un poco la parte de formación, y luego la técnica Alma Emoting, ya entrando de lleno en ella, en qué es, de qué va, el contexto, en fin. Entonces, bueno, como ya Rubén, yo no voy a tratar de no volver a los puntos que él tocó, aunque van a estar de alguna manera insertados, porque son parte de mi existencia también en este viaje pedagógico, teatral, vocal. Yo soy de la Universidad soy actriz de la Chile, y me fui a trabajar la carrera de teatro en la Universidad de Playa Ancha. ¿Ya? La Universidad de Playa Ancha, primero, es una universidad pública y estatal. Que es interesante esta distinción. En Chile por lo menos se ha hecho mucho esta distinción pública. ¿Qué es lo público? Porque se hablaba solamente de universidades públicas, pero se dijo no, lo público tiene que ver con el bien público, ¿no? Hay como miradas contradictorias con respecto a eso, entonces se definió finalmente que eran universidades públicas y estatales, porque somos del Estado de Chile, somos funcionarios del Estado de Chile, ¿no? Esta es una institución que nace en Valparaíso, al alero de la Universidad de Chile, en el año 48. Es el Instituto Pedagógico de la Universidad de la Universidad de Chile, sede Valparaíso. Luego viene el golpe militar, se corta con el pedagógico y la denominan Academia Pedagógica. Y el año finalmente 85, claro, se transforma entonces en una Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación.
Y luego, con el tiempo, desde el año 90 en adelante, se abrió la gama pedagógica y se abrió a otras carreras, y ahora ya prácticamente tiene todas las carreras formales, ¿no? Derecho, el año pasado se abrió ingeniería, del área de la ciencia de la salud, fonoaudiología, kinesiología, ¿no? En ciencias sociales, bueno, tiene 8 facultades, y nosotros somos una de ellas, que es la Facultad de Arte. La carrera de teatro está inserta en la Facultad de Arte, en el Departamento de Artes Integradas, que lo conforman académicos de las diferentes áreas del quehacer. O sea, no solamente teatral, sino que hay gente de pintura, hay gente de música, hay gente de plástica, o sea, diferentes disciplinas pueden ser que sean como académico llamado a la parte de integrar las artes y la creación. Y la carrera de teatro entonces nace, o sea, la carrera de teatro estaba abierta antes del golpe de Estado, y luego estuvo cerrada 30 años. Después del golpe la carrera no pudo seguir existiendo, hubo una represión muy grande en Valparaíso, bueno, no voy a entrar en eso, y se vuelve a abrir después de 30 años, el año 2003. El 2003 se vuelve a abrir la carrera, y yo ingreso el año 2004, o sea, estoy casi de la fundación de la carrera, estoy allí. La formación de los actores en la formación teatral de la Universidad de Playa Ancha, la carrera de teatro, la formación que tienen son de actores, el título profesional son actores, y el grado es licenciado en artes escénicas, ¿ya? El total de alumnos con tesista son alrededor de 100, 150 alumnos que están durante los 4 años que dura la carrera. Eso yo diría con respecto a la universidad propiamente tal, y la carrera. Después, la formación mía como docente de teatro, bueno, tú ya ahí ya más o menos hiciste una guía. Ahí me gustaría como recalcar algunos espacios que van a dar sentido a lo que vamos a hablar posteriormente, que tiene que ver con esta búsqueda de integrar el arte y la ciencia y la respiración como base de esta trayectoria, ¿no? Había una trayectoria, un hilito que me ha atravesado toda mi vida teatral, digamos, que es la respiración. Y debo decir que también esta búsqueda investigativa y este afán de integrar el arte y la ciencia, yo creo que está muy vinculado con que yo estudié 4 años de ingeniería antes, y me retiré en mi segunda práctica profesional, cuando me vi en el microscopio mirando células y diciendo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? No, dije, no, o sea, ver esa vida de entrar al laboratorio, salir, entrar, venir, mirar, anotar, algo me hizo en ese momento, en la segunda práctica profesional, a punto de ya salir, decir, esto no es para mí, esto no es para mí. Entendí otras cosas que no las voy a relatar ahora, pero el por qué estaba ahí lo entendí también. Y ahí entonces me salgo, y al año siguiente empiezo a estudiar teatro. Entro a la Universidad de Chile. En ese tiempo, en el tiempo que yo entré a la universidad, existían solamente 2 universidades que enseñaban teatro, que era la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Solo estas 2 universidades, y la Universidad Católica abría cada 2 años, y el cupo era de 24 alumnos. Entonces el número de estudiantes que postulábamos era enorme. Así que ahí entramos, y después, bueno, vino la reforma el año 91 de las universidades en Chile, con Pinochet a la cabeza, y entonces se abre a las universidades, aparecen las universidades privadas, y ahí ya cambia el escenario universitario completamente. Son como 2 momentos, lo cuento por eso, ¿no? Porque son como 2 momentos. Yo soy una actriz de formación que ha transitado por 2 momentos históricos muy significativos a nivel universitario, y que son 2 momentos muy distintos. Por ejemplo, ahora, si yo tuviera que contarles un poco el panorama, hubo un momento cuando se liberó la educación universitaria, que en Chile habían 50 universidades que enseñaban teatro. No había ningún tipo de
ponderación, de valoración, de responsabilidad social con respecto a formar, ¿no? No había regulación. Ahora ya está, naturalmente se ha ido regulando, entonces muchas universidades dejaron, otras cerraron, bueno, ahí ha habido todo un reequilibrio institucional en ese sentido con las universidades. Bueno, entonces en este viaje yo me encuentro en primer año, que yo creo que esto es bien marcador para lo que viene después, con que a mí en lo personal, y que también fue muy bonito, y ha sido muy bonito escucharlo en otras colegas, ¿no? Lo que les fue pasando a ellas fueron también sus búsquedas, ¿no? Como que al final, como que reafirmamos que el profesional de voz, que todavía hacemos intento por profesionalizar nuestro oficio, pero todavía estamos cada uno formándonos, y que depende todavía de cada profesional todo lo que toma y cómo hace su labor, ¿no? Yo creo que ya luego saldrá la formación de profesor de voz para teatro, ¿no? Porque creo que es una tarea muy, muy importante, muy significativa y muy determinante para el estudiante. O sea, yo considero que un profesor de voz tiene una responsabilidad, y bueno, de otros ramos troncales de la línea de teatro, que puede castrar una formación, ¿no? O sea, el trabajo de la voz es además un trabajo que es hacia adentro, ¿no? El ojo mira de aquí para afuera y la voz justamente nace desde el interior, entonces cómo vamos abriendo esos canales y cómo vamos generando los ambientes propicios y adecuados para que esa voz pueda también salir. Ha sido una de mis búsquedas, justamente por estas vivencias que yo tuve en los primeros años de formación, que fueron muy frustrantes. En vez de liberarme, yo me iba retorciendo más y cerrando más y bloqueando más y queriendo entender cómo era esto, y en fin. Entonces, en esa experiencia me encontré con que la respiración se bloqueaba, y entonces cómo era esto que se podía, ¿era posible liberar la voz? No, ¿cómo era? Y ahí empezó entonces mi viaje con la respiración y la voz, ¿no? Y ahí entré a ser ayudante de Humberto todo el tiempo, después terminé la carrera, hice esta tesis, la respiración como punto de partida en la producción vocal del actor. Me fui a la universidad a estudiar como alumna libre a fonoaudiología, porque yo decía en ese momento, yo pensaba para mí adentro, si yo logro entender qué está pasando adentro y cómo funciona la mecánica, porque yo estaba muy, muy tocada por la física, ¿no? Por la onda y por la física, entonces yo decía, si yo logro entender, ya mi voz va a salir libre y todo, y me di cuenta que tampoco era así, que habían otros elementos, ¿no? Entonces entro a estudiar esto, y cuando estoy haciendo esta tesis, me había ido ya a la escuela de fonoaudiología. En la escuela de fonoaudiología sabía también, es bien interesante lo que pasaba allí en ese tiempo, porque no existía el estudio de la voz humana sana. Existía solamente el estudio de la voz enferma, patológica. Entonces, al no existir una voz sana, había un ramo que en tercer año, que era un semestre, que enseñaban voz sana. Y yo entro, me aceptan como alumna libre a ese ramo en la Escuela de Fonoaudiología de la Chile, después de golpear y catetear harto, me aceptan, y 2 meses hablamos de la voz, y después patología, y ahí me toma una doctora, la doctora otorrinolaringóloga Beatriz Bruneto, y me toma y me lleva al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y me dice, ¿por qué no te vienes para acá y hacemos pasantías de investigación y te trabajas con anatomistas, con fisiólogos, entras al policlínico, miras cómo hacemos las evaluaciones laringeas, miras laringe, en fin, entras en ese, y tú nos aportas a nosotros trayendo actores, tú mismo, cómo actúan, con los vestuarios, para ver cómo funcionan, porque ella estaba muy interesada en estudiar la voz profesional, y en particular la voz de los actores y cantantes. Entonces hicimos un espacio de encuentro y de intercambio muy significativo, que después, al tiempo, años después, yo postulé e hicimos una pasantía, o una otra pasantía formal, y que terminó con esa tesis de máxima exigencia física, que ya les voy a contar. Pero estaba en ese proceso, estaba entrando en esta cosa más modernista, ¿no? De entender la mecánica del cuerpo, la biología, la física, cómo era esa anatomía, que permitía que la producción sonara, y entender qué es lo que pasaba. Y estoy haciendo la tesis de pregrado, y me encuentro en ese periodo también. Chile está bien marcado por los periodos históricos, ¿no? Y en ese periodo histórico en Chile empezaron a regresar
muchos profesionales que se habían tenido que ir tras el golpe militar. Entonces así llegó, por ejemplo, Rodrigo Malbrán, con el método Lecoq a la universidad, porque todos querían volver a la Universidad de Chile a entregar todo lo que habían aprendido, querían entregarle al país lo que ellos habían aprendido afuera. Llegó Juan Baratini, que había estado en Italia estudiando historia del arte, bueno, él era un historiador, historia del teatro, un hombre muy de teatro, había formado un grupo de teatro en Valparaíso también, bueno, una historia muy riquísima, con mucha injundia, como diríamos los chilenos, y vuelve también, entonces llega un profesor, Juan Baratini, este profesor que había regresado a la Chile, me dice, Sol, me dice, me pilla un día en el patio y me dice, Sol, me dice, este semestre está haciendo clase un profesor que viene de Dinamarca y que trabaja algo con la respiración y la emoción, no sé, algo que te puede interesar. Él sabía que yo estaba haciendo mi tesis en respiración. Y lo quedo ahí esperando, y era Horacio Muñoz, que fue director de teatro, tenía un grupo de teatro, Teaterklanen, en Dinamarca, y había estado trabajando con Susana Bloch durante 15 años, porque Susana, cuando se produjo el periplo aquí en Chile, con el golpe militar, ella viajó por varios países y se instaló finalmente en la Universidad Pierre y Marie Curie, y creó el laboratorio de emociones. Ella partió con el estudio de la visión de las palomas y terminó estudiando las emociones y dedicándose completamente a ello, ¿no? Incluso la trataron algunos colegas como suicida científica, como que se metía las emociones. En ese tiempo las emociones no era un tema de investigación, era para los poetas y los cantantes, no era para los científicos. Y este profesor entonces llega a Chile a hacer clases, y yo lo contacto, él inmediatamente me abrió las puertas de la sala y me invita como estudiante oyente, y yo estoy en una de las clases, una primera clase yo creo que fue, impactante, y él le hablaba a los alumnos respiración 1, respiración 2, y hacía cosas así, los tenía en el suelo, y de pronto les dice una respiración, no sé qué número habrá sido, qué les dijo. La cosa es que yo estaba sentadita atrás, en lo que ahora es la sala, la Escuela de Teatro de la Chile, que es la sala Neuspander, Enrique Neuspander, estoy sentada atrás, y los hace pararse en esta respiración. Yo sentí como que las paredes empezaron a transpirar, la sala se empezó a poner caliente, yo me empecé a sentir una cosa extraña en mi cuerpo, y los hace empezar a cantar cumpleaños feliz, y a mí me hace caminar, que me canten cumpleaños feliz a mí, y me hace a mí caminar por el medio de la sala, mientras todo este grupo, que eran como 30 alumnos, me cantaban cumpleaños feliz en erótico. En mi vida yo había sentido de esa manera. Me sentí guapa, regia, deseada, amada. Ay, me sentí yo nunca había tenido esa sensación en mi vida, Fue así una cosa excitadísima, así, no lo podía creer que yo provocara todo eso. Y en un momento le hace cambiar la respiración y me empiezan a cantar con rabia. ¿Y yo qué hice? Internamente, ¿yo qué hice? ¿Qué miré? ¿Qué hice? ¿Qué cambió todo? ¿Por qué? Bueno, a mí esa experiencia me cambió la vida, porque entendí que las emociones no solamente se producen en uno, sino que producen cómo te miran. Y eso después ha tenido repercusión en el devenir, ¿no? Cómo te miran, la mirada. Nosotros somos artistas escénicos, estamos sujetos ante la mirada externa. Cómo te miran, cómo te han mirado. Bueno, ahí entramos en otro capítulo, ¿no? Pero esa situación me cambió, y ahí, bueno, seguí yendo, después fui su ayudante, y él había llegado a Chile muy, muy enfermo, y se va de Chile y se muere en Dinamarca a los años, y me llaman por teléfono un día, nunca supe quién, me dicen, Sol, se va a hacer una misa en recuerdo a Horacio Muñoz, en tal parte, en Providencia, en Santiago. Me fui para allá, estoy sentada en la misa, alguien me habla por atrás, tampoco supe nunca quién fue, y me dicen, Sol, está Susana Bloch acá, y nos vamos a juntar con ella a la salida en el Café Roma. Nos fuimos 15 personas al Café Roma, que eran los alumnos de ese curso que habían tenido vinculación con Horacio, y estamos reunidos, y llega esta rubia despampanante,
y nos saluda y nos dice, bueno, digan su nombre, por qué les interesa hacer esto y qué están haciendo en este momento. Y ahí cada uno se fue presentando, tacatá, todos terminamos, muy bien, hasta luego, y nos vamos yendo y nos separa 3. A Paula Zúñiga, a Andrés Céspedes y a mí, y nos invita a Cachagua. Nos invita a Cachagua, ella venía llegando de Europa, venía con un grupo de extranjeros, venían 2 directores de Hollywood, de cine, venía un profesor de técnica Alexander, venía la Joan Jara, que era la primera actriz del grupo de Taterklanen de Dinamarca, venía una francesa, y venía Rolfi, una mujer que hacía Rolfi. Bueno, estuvimos 2 semanas allá, nosotros en los cuartuchos, los otros en sus salones, ahí en Cachagua, donde Susana quería tener su centro, y estábamos 2 semanas trabajando, nosotros salíamos en la mañana a trotar ahí muy aplicados, pero a mí esa experiencia me rompió los parámetros, y me rompió la cabeza y me abrió el mundo a otra dimensión, a otra posibilidad, a otra manera, a otra forma de hablarle, relacionarse, vincularse con el cuerpo. O sea, yo no había nunca escuchado la palabra técnica Alexander, por ejemplo, hasta ese momento. Estoy hablando finales de los años 80, ¿no? Y aquí estar trabajando todos los días en la mañana técnica Alexander, después trabajando con este otro, después trabajando con el otro, después haciendo y darte cuenta que el cuerpo florecía y el cuerpo quería expresarse, y el cuerpo quería comunicarse, y la voz, y en fin, fue una experiencia que me hizo darme cuenta el valor, la importancia de las técnicas y de la pedagogía y de lo humano, ¿no? Como está todo tremendamente vinculado. Y entonces allí me termina esta experiencia y Susana me pide entonces ser su asistente. Entonces le organizaba talleres, ahí en los mismos talleres me iba formando, porque era esta formación de maestra a discípulo. Entonces tuvimos 8 años donde hicimos obras de teatro, viajamos a Estados Unidos a congresos, bueno, en fin, tuvimos una experiencia riquísima, trabajando con muchos tipos de personas, no solamente actores, sino que muchos tipos de empresas, de coach, en fin, como abriéndose el mundo emocional y el trabajo del cuerpo, y relevando y colocando el trabajo del actor al servicio del ser humano, ¿no? Del desarrollo humano también. Y ahí entonces parte una mirada que ha atravesado mi vida, porque yo ahí entendí que la emoción, como dice Humberto Maturana, somos seres emocionales, y estamos emocionando las 24 horas del día, y por lo tanto siempre está la emoción ahí, seamos conscientes o no seamos conscientes. Hoy día la neurociencia lo subraya y dice, oye, esto es así, uno no piensa, uno primero siente y luego piensa. Hay por ahí un autor de un libro que hablaba de que un elefante era la emoción y el jinete de arriba era la mente, ¿no? O sea, estamos sostenidos por la emoción. La emoción, uno genera los juicios, las creencias a partir de esta emoción que uno tiene. Entonces, conocer la emoción, permitir que los estudiantes puedan entrar a espacios de confianza, el ambiente propicio para el aprendizaje, desde donde uno enseña, desde donde uno comprende, donde uno trabaja la voz, ahí aparece entonces el tema con la biografía vocal, la importancia de situarse, ¿no? Somos todos diferentes, somos seres diferentes. Entonces, de esa diferencia, saber cuál es mi procedencia, cuál es mi lugar, cómo fue mi contexto sonoro, cómo fue mi contexto de me miraron, no me miraron, en fin, como todos los elementos que me fueron llevando, por estar haciendo el remoting con esta mirada, a decidir, bueno, hay que seguir formándose en esto, no hay que comprender más, y ahí entro a somatoterapeuta, en biosíntesis, y después ya, bueno, todo el trabajo, yo no puedo enseñar nada que no haya pasado por mi cuerpo, que es lo que dicen todas las colegas, ¿no? Que hemos visto acá, y ahí entonces los programas de SAT, y bueno, mucha experiencia ahí, mucho conocimiento con las diferentes técnicas en distintos lugares del mundo para poder tener las experiencias y poder comunicar. Hoy día, yo diría que creo que las técnicas son muy importantes, pero creo que es más importante el sujeto.
y el contexto del intercambio y del vínculo pedagógico y del rol del actor social, ¿no? Entonces la técnica es una parte de toda esta estructura que tiene que generarse para que el actor pueda desarrollarse plenamente, críticamente, reflexivamente y creativamente, ¿no? Y la creación solamente yo me voy a abrir a mi espacio creativo y mostrar mi creación si me siento en un espacio de confianza, de seguridad, de certeza, donde puedo mostrar mi vulnerabilidad, mi sensibilidad, ¿no? Como mi mundo interno, mis locuritas internas, por decirlo de alguna manera también, ¿no? Entonces eso ha ido marcando un poco la línea de desarrollo del trabajo pedagógico también y personal actoral. Entonces, de ese lugar, las clases que yo hago, y lo hago, y lo he pedido siempre así de manera muy significativa, será primer año. Creo que primer año es un curso fundamental. Creo que las personas con más años deberían hacer ese primer acercamiento de cómo acercar al estudiante, cómo abrir ese espacio a la voz propia, al encuentro con su propia voz, ¿no? A la búsqueda, al reconocimiento, al reencontrarse, y entonces ese primer año es un año de exploración, de mucho desarrollo de la propiocepción, ¿no? También hemos desarrollado una premisa que yo solamente un estudiante, o uno, yo, cualquiera, se puede hacer responsable de aquello que conoce, y que conoce las consecuencias de aquello que hace. Entonces instauramos, al principio con la Universidad de Chile, que viajaban a Valparaíso, y después yo mandaba estudiantes para allá, después con la Escuela de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso, y ahora con la Universidad de Playa Ancha, que abrió la carrera de fonoaudiología, evaluaciones vocales, con el propósito de porque una de las cosas que nos dábamos cuenta es que llegaban mucho, en Chile hay mucho tema vocal, de expresión, de comunicación, ¿no? A la gente le cuesta hablar, hay mucha censura. Ahora ya se está liberando un poco eso, pero en un periodo era muy, muy fuerte, entonces había mucho problema, muchas dificultades sonoras, vocales, que claro, tú no podías hacer entrenamiento más allá porque estaban lesionando, entonces ¿cómo pararlo para que estuvieran sanos y de ahí empezar a hacerse responsable, ¿no? Entonces, de ese lugar, el primer año, empezamos a instaurar estas evaluaciones vocales con el fin de que el estudiante pudiera conocer el estado de sus cuerdas vocales, pudiera verlas, conocerlas, verlas funcionando, le hacían laringoscopía, bueno, audiometría también, para que supieran qué cosas tenían que fortalecer, no sé qué, si había que hacer algún entrenamiento específico, porque había algo, se hacía inmediatamente, por ejemplo, había personas que tenían problemas con la articulación de la lengua, entonces inmediatamente se empezaba en paralelo, y esto era todo por obra y gracia del Espíritu Santo, por puras buenas voluntades, ¿no? Como del deseo de ambas partes de querer contribuirnos. Y entonces, desde ahí empezamos a desarrollar cada vez más en profundidad esto de que el estudiante fuera autónomo por una parte, o sea, que tuviera todas las herramientas para que pudiera hacerse cargo de su voz, y de su desarrollo vocal, y de su entrenamiento, y pudiera reflexionar sobre su hacer. Entonces de ahí incorporamos bitácoras reflexivas, en fin, una serie de elementos que fuimos integrando, sobre todo primer año, después continúa, pero primer año se dan pedacitos de clase para hacer estas actividades, para que el estudiante pueda ir incorporándolo, la escritura, ¿no? Como ir dejando registro, observar de dónde vienen, cómo ha sido, ¿no? Poder reflexionar sobre aquello, con el afán de que puedan situarse, ¿no? Un poco lo que dice Donna Haraway, ¿no? El individuo situado, el ser situado, cómo nos situamos, y desde aquí entonces puedo entender de dónde vienen mis creencias y respetar a la otra y la otredad, y poder también yo estar, porque la voz como la emoción se producen en la vinculación. Entonces, cómo vamos generando estos espacios de respeto y de cuidado, ¿no? De autocuidado y de cuidado con el otro también, cómo aprendemos a escuchar, a escucharnos y a escuchar, ¿no? Eso es como primer año,
junto con toda esta, como la profundización de la propiocepción. Otro ramo que hago también antes de primer año, ahora desde el año antes pasado, se incorporó el propedéutico, que es un ramo también que es bien interesante a propósito de la pandemia, porque ahí logramos integrar los 3 ramos troncales, voz, movimiento y actuación. Juntos los 3 nos organizamos, nos preparamos y hacemos clases, cada uno en su horario, pero las evaluaciones, nos juntamos semanalmente a conversar sobre el proceso y las evaluaciones se hacen en conjunto. Entonces ha sido un proceso muy enriquecedor para todos, ¿no? Como muy interesante. Y lo otro es tercer año, que tercer año ahí ya trabajamos, bueno, el segundo año se trabaja técnica vocal, que en un principio lo hacía Humberto Duboachel, y ahora lo hace una exalumna que también se ha ido a formar y hizo su máster acá con De la Fuente, Vicente de la Fuente también se ha formado con Royjar, ha venido para acá, y ha hecho también un viaje, hizo el diplomado, o sea, también ha hecho un viaje pedagógico con la voz. Y en tercer año trabajamos el entrenamiento de alta exigencia física, y ahí trabajamos comedia primer semestre y tragedia el segundo semestre, y en tragedia trabajamos el coro trágico. Como yo me formé con Lecoq también y vimos el tema de la tragedia, yo tomo ahí el coro y aplico ese contenido en ese ramo, ¿no? Porque se trabaja la voz coral, la voz en la escucha, hay muchos elementos que se ponen en juego allí. Así que eso con respecto a las clases. El ramo de voz es un ramo troncal, es un ramo obligatorio, tiene 3 horas semanales, que nosotros hacemos un poquito de trampa a veces y juntamos, porque son secciones de 10 cada uno, a veces juntamos las secciones para hacer el proceso un poquito más largo, porque siempre se nos hace corto el tiempo, es muy poco tiempo, en verdad, entonces buscamos ahí cómo complementar. Eso. Y ahora, si nos alcanza el tiempo, tenemos un poquito de tiempo todavía, les quiero contar un poquito de lo que es el Alve-Moting, el método de Alve-Moting. ¿Ya? Y para eso quisiera partir con una pequeña investigación que hicimos sobre el contexto histórico en el que nace Alve-Moting en los años 70, y este videito va a explicar un poquito de qué trata. Te invitamos a conocer esta investigación, que busca reconocer el desarrollo científico y artístico de nuestro país a través de un estudio sobre el origen de un método de inducción emocional que se ha expandido por todo el mundo. Ven a ser parte de los hallazgos de nuestra investigación, la cual nace en un contexto de transformación social y político de la universidad y del país, que permitió investigar sobre los requerimientos de las artes escénicas en relación a las emociones humanas, dando paso a una integración innovadora y creativa entre arte y ciencia, que ha generado hasta nuestros días un conocimiento científico de impacto mundial y de una internacionalización creciente. Le ponían a las personas, por ejemplo, los hipnotizaban, ¿ya? Y registraban en un polígrafo la respiración, la actividad muscular. Cuando la emoción se convierte en un medio, yo creo que aparece un gran instrumento para el actor, pero a la vez también aparece una gran responsabilidad, lo que hablaba delante, de que finalmente yo tengo que hacerme responsable de dónde las ocupo. Claro, sucedió mientras se dejó, mientras la sociedad y la derecha fundamentalmente dejaron un respiro para poder empezar a crear esto. Y después ya fue imposible porque después empezamos a defendernos. Esa era una época muy interesante en Chile, ¿ya? Eran los años de la unidad popular. Es un tesoro lo que ella, Hortus y Guy, y ella finalmente encabezó y lo codificó de esta manera, han aportado a la cultura, al conocimiento y a las técnicas para abordar y trabajar emociones. Origen, contexto histórico e internacionalización del método Alve-Moting. ¿Hasta ahí lo podemos buscar? Bueno,
Albert Moutin es un método de inducción emocional, que como sale ahí, nace en los años 70, era una investigación pionerísima. Bueno, en Chile estaban ocurriendo muchas cosas muy pioneras en ese momento, se vivía un destape mental muy significativo, y científicamente mucho desarrollo, ¿no? Entonces se junta la Universidad de Chile, la neurociencia con la carrera de teatro, y le invitan a Susana a hacer clases de teatro, y Susana dice, pero ¿por qué en vez de hacer clases de psicología para actores, por qué no investigamos sobre las emociones que son las que el actor requiere permanentemente? Y Susana, aquí un paréntesis, Susana tenía duda cuando estudió psicología, estaba entre actuación y psicología, y no entró a estudiar actuación por todo lo que veía que pasaba con los actores, la Vivian Lee, que terminaban locos o muertos o suicidándose, ¿no? O sea, había mucho desequilibrio con esto del método de Lee Strasberg, del mismo método de la memoria emotiva. Había mucho daño en algunas personas que no lograban salir de los personajes, quedaban con esto que ella después llamó la resaca emocional. Entonces, a través de esa vinculación que tenía fuertemente con el teatro, acá había en ese periodo de la Unidad Popular, también ella estuvo trabajando haciendo teatro con Víctor Jara en la Corporación de Ñuñoa, y salían en camiones a hacer teatro, ¿no? Ella tenía una vinculación muy fuerte con la gente, con el teatro, ella le gustaba mucho el teatro, de hecho nosotros hicimos obras juntas también. Entonces ella propone esta investigación y invita a Guy Santibáñez, que Guy había ido a Rusia a estudiar reflejo condicionado a Pavlov, que estaba con mucha potencia en ese periodo de tiempo, y entonces ambos hacían psicología clínica. Entonces habían observado que había algo, porque de todo lo que se mueve en la emoción, ¿no? Hay cambios endocrinos, cambios de respiratorios que no son movidos por la voluntad, etc. Entonces, ¿qué de todo eso podía ser? Se preguntaban, ¿qué de todo eso puede ser movido, puede ser manipulado, manejado por la voluntad humana? Y se habían dado cuenta que en la clínica, cuando llegaba alguien con un estado muy alterado, con alguna vivencia de mucha angustia, le pedían que respirara más lento, ¿no? Y ahí daban cuenta que con la respiración, al respirar más lento, podían entonces entrar a contar la historia, la misma historia desde otro lugar, y poder mirarla también desde otra perspectiva, ¿no? Como abrirse a otra posibilidad. Entonces, cuando hacen esta investigación, que la hacen tomando hacen esta propuesta, la carrera de teatro estaba Marés González en ese momento de directora, la acepta inmediatamente, y trabajan entonces en un modelo experimental con una pareja de actores de control y una pareja experimental. La pareja de control eran los mejores actores que hacían la escena, y los experimentales tenían más dificultades, ¿no? Y se evaluaba con un grupo de jueces expertos. Y trabajaron con la escena quinta de Chekhov, donde está la madre con el hijo, y la Irina el hijo le dice, toma tus rublos, yo no los quiero, ¿no? Entonces en ese momento le ponían a la madre aquí unas cánulas con jugo de cebolla, y en ese momento que le tiraba la plata, ¡pum!, le soltaba el jugo de cebolla y lloraba, y ahí la observaban. Así hicieron también hipnosis, en fin, empezaron a observar desde diferentes lugares qué pasaba con este acto del emocionar, partiendo un poco de esta mirada de James y Lange, que es, ¿no? Yo corro porque tengo miedo, o tengo miedo, por eso corro, ¿no? Ellos estaban con esas preguntas también en sí mismos. Bueno, hacen esta experimentación, hacen toda esta parte después con hipnosis, y se dan cuenta que todos los sujetos tenían cambios en la respiración, ¿no? Que habían cambios, y logran discriminar un ritmo, un modo y una forma específica de respiración para cada una de lo que ellos denominaron las emociones básicas, y que denominaron que habían 6 emociones básicas.
Ustedes saben que hay algunos autores que hablan de 4 emociones básicas, otros de 8 emociones básicas, otros de 12, ¿no? Bueno, ellos hablaron de 6 emociones básicas e incorporaron una que hasta el momento nadie más la incorpora, que es el amor erótico. Entonces, está alegría, rabia, miedo, tristeza, que en esas 4 todo el mundo está de acuerdo, y luego incorporan y separan, porque al principio tenían amor, pero dijeron, es súper diferente el amor erótico al amor filial. O sea, no es lo mismo lo que yo siento cuando estoy haciendo el amor a cuando estoy con mi hija o con mi hijo o con amigos, ¿no? Como en otra. Entonces separan estas 6 emociones básicas y discriminan estos patrones que llamaron patrones efectores, que eran de aspectos que la emoción tiene aspectos que son fisiológicos, que son expresivos y que son subjetivos. A Alba Emoting no le interesa lo que al sujeto le está pasando cuando está emocionando. ¿Por qué se emocionó ni qué va a hacer con la emoción? Le interesa lo que está pasando en ese momento. Y luego ven que los sujetos entonces podían emocionar discriminando, reproduciendo estos patrones efectores, que eran gestuales, ¿no? Posturales, de tono muscular y de dirección. Hay posturas que van hacia adelante, posturas que van hacia atrás. Yo no te puedo decir a ti, oye, que tengo miedo, tengo tanto miedo. No, porque aquí hay una postura que va hacia adelante y que no tiene que ver con eso. Ahí empezamos a construir emociones mixtas, que ahí ya entramos en otro plano. Tenemos las emociones básicas, como los colores primarios, y luego los colores secundarios o las emociones más complejas, ¿no? Que en esa nos movemos todos los seres adultos. Las guaguitas hasta el año, algunas, otras antes incluso, están en las emociones básicas, pero uno empieza a construir y a vincularse con las emociones desde lo social también. Bueno, y entonces desarrollan en Chile, desde la Universidad de Chile, entonces este método que permite reconocer las emociones desde los patrones efectores emocionales, respiratorios, gestuales, posturales, ¿no? Y viene el golpe, logran hacer una obra que la dirige Pedro Hortus, que era el director de teatro que estuvo con ellos en todo el proceso. Logran hacer una obra que es Antígona, con el Teatro del Nuevo Extremo, en el Teatro Municipal, y luego viene el golpe, y bueno, Ana María Puga, que era una de las actrices, la que hacía Antígona, estaba casada con el hijo de Pedro de la Barra, que fue el creador del teatro experimental en Chile, el teatro universitario en Chile, y que ya se había ido de Chile junto con el golpe, y Ana María la matan, camino se iba yendo por el norte de Chile y la matan también. Bueno, queda la escoba en este país con el golpe, tras el golpe militar, y Susana se va a Brasil, a Estados Unidos, termina, como les contaba, en Francia, en la Universidad Pierre y Marie Curie, creando este laboratorio de investigación de las emociones, y ahí porque Guy se va a Alemania, que era el otro de los que había estado trabajando en la creación de esto, pero él se va a estudiar otras cosas, se va a mirar células, otro ámbito de la investigación, y Susana siguió trabajando con Horacio Muñoz, que es este profesor que les contaba, con este grupo danés, durante 15 años aplicando estos hallazgos al entrenamiento del actor en la obra teatral, para el teatro, ¿no? Entonces montaron varias obras, una de ellas fue La Casa Bernarda Alba, y estaban justamente montando la Casa Bernarda Alba cuando les llega la primera invitación para presentar estos resultados, esta investigación en un congreso científico. Y entonces ahí, porque hasta ese momento el método se llamaba VOS, Bloch por Susana Bloch, Hortus por Pedro Hortus, y VOS, y S. Santibáñez por Guy Santibáñez. Entonces era método VOS, que eran los patrones efectores emocionales. Pero Susana después en Europa siguió desarrollando el método y aplicándolo al teatro, entonces ya ella sintió que no se llamaba VOS,
Y ahí, ¿cómo le ponemos? Entonces el alba, por la casa Bernarda Alba, pero el alba al amanecer, el alba de lo primario, de lo que nace, ¿no? Lo básico, lo esencial. Y ahí, y en Estados Unidos, cuando ella anduvo presentando y todo, le habían dicho que era, antes de ir a congreso, pero ya ella andaba difundiendo su trabajo, le habían dicho la señorita Emoting, ¿no? Entonces ahí le puso Alba Emoting. Hay gente que no le gusta mucho el emoting porque es un gerundio muy antiguo y que habla como de la... En teatro no le gustan los actores estadounidenses porque es como de caricatura, ¿no? Pero ella le puso Alba Emoting. Y ahí después ya ella vuelve a Chile, bueno, y todo este periplo que les conté. Y yo, tomando esto como mi fuente que me cambió el paradigma de donde yo me paraba en la vida para ver el acontecer humano propio y de los otros y el teatro, etcétera, empecé a desarrollarlo y aplicarlo a la voz también, y he ido desarrollando lo que he llamado ahora la voz energética emocional, que busca justamente integrar, que está basado en Alba Emoting, pero ha ido como las otras colegas también, ¿no? Como uno va haciendo su propio precipitado, su propio tejido para ir encontrando ese modo que tú puedes transmitir las cosas desde un lugar más eficiente, más con sentido, ¿no? Para uno. Como... Eso es Alba Emoting, eso por el tiempo, llego hasta ahí. Eso. Bien. Yo, bueno, ahí hubo una pregunta de Diego, que después de última, si querés, la podés contestar vos. Pregunta algunos materiales. Yo he encontrado, tenía en mi haber, bases científicas del emocionar, fotocopia, obviamente, todo lo que tengo. Claro. Del emocionar y Alba Emoting, que es Bailando Juntos, con Susana con Maturana. Exactamente, es el primer libro que escribieron. Bien, este material me lo pasó Begoña, al alba de las emociones, respiración y manejo de las emociones, no sé, me lo compartió Begoña Es un libro también, y ahí hay algunos relatos, hay un relato mío también que cuenta un poquito mi experiencia con el alba. Yo lo que no encontré en estos materiales, pero porque, bueno, evidentemente, viste que uno tiene una cuestión, una deformación profesional de la cajita de ejercicio, ¿no? La cajita de herramientas. Entonces digo, bueno, ¿dónde están los ejercicios concretos? Yo sabía de esto de los patrones efectores, que una posición determinada con un tipo de respiración genera la ira, ¿no? Y a partir de la lectura empecé a entender la propuesta. Me sorprendió mucho esta idea que vos decís y reafirmás, de que primero está la emoción y después estaría la conceptualización. Y entonces eso, en algún momento que estaba más consciente de esto, dije, es cierto, se me empieza a generar algo en el cuerpo, y después eso se manifiesta y tiene una manifestación orgánica, vocal, y una explicación psicológica, pero primero aparece en el cuerpo. Entonces, yo en algún lado me preguntaba, me parecía un lugar liberador, entre comillas, no sé si liberador, tal vez no es la mejor palabra, no lo vamos a poner así, borramos liberador. Un lugar distinto a la cuestión psicológica de cómo, el método de Stanislavski, de cómo generar una emoción, dándome manija, enroscándome, trayendo alguna cosa de mi cosa cotidiana en función del personaje, porque acá de alguna manera yo encuentro una postura, le pongo una respiración y ¡plum!, detono la emoción. Teóricamente esto es lo que plantea el método, ¿verdad? Desde ese lugar me parecía como que era más efectivo, si lo ponemos en algún, entre comillas, más rápido, verdadero, si querés ponerlo así, orgánicamente verdadero, obviamente que te compromete, que te modifica a nivel energético, a nivel corporal y demás, y lo que no sabía bien, porque digo yo, bueno, por ahí en cine es una súper herramienta para el cine donde no está la continuidad, ¿no? Escena 1, se murió tu mamá, está llorando, cortan, escena 8, tu mamá está viva, está feliz, o sea, esta idea de que el actor es como, ¿no? Este método me imagino que en el cine debe ser sumamente bueno, beneficioso, pero no entendía cómo hacerlo para aplicar, por ejemplo, o no es que no entendía, porque de hecho, todo queda un registro orgánico en el cuerpo. Después voy y recupero eso que transité, y lo pongo al servicio del personaje, el texto, las situaciones, los vínculos, y demás.
Pero, por ejemplo, en un proceso de ensayo de una obra, utilizando algo del Moffin, se hace trabajo de mesa, se mira lo que pasa con el otro, se entrena la emoción, se lo pone en vínculo, después eso se lo pone en tránsito por toda la obra. ¿Cómo sería, Solange? No sé si está entendiendo lo que estoy planteando. Sí, mira, sí, es muy interesante porque el método plantea un poco esto que Antonin Artaud ya venía vislumbrando también, ¿no? Porque Antonin Artaud habla de las emociones, que las emociones tenían algo con la respiración, ya habían respiraciones activas, respiraciones pasivas, ¿no? Y él hablaba de que el actor tenía que ser un atleta de las emociones, tenía que saber entrar. Entonces, el entrenamiento, porque son dos, no es que tú estés en escena, que es una confusión y no conocer el método, ¿no? Y que está muy bien que sea así, que ocurra, que uno no está en escena haciendo los patrones efectores. Claro. ¿No? Es como, Sí, ¿me claro. entiendes? Uno no va a estar, oye, que no, y yo, oye, Sí, te vas a hiperventilar, te tiran un pulmón en medio de la escena, claro. ¿me entiendes? Te transforma en un robot ridículo, ¿no? Pero lo que tú haces en el entrenamiento es entrenarte emocionalmente, es entrenar tu musculatura emocional, tener este gesto, poder llegar a esto, poder sentirlo internamente, poder sentir la respiración, poder saber que la tristeza, yo si estoy con tensión, si tuviera tensión en la mandíbula, ya estoy haciendo una emoción mixta. Yo estoy en una emoción mixta aquí. Si yo suelto la mandíbula, si dejo caer, si siento el peso, si además a esto le pongo la respiración, yo voy a empezar a entrar en un espacio emocional. No necesito hacer el patrón, porque ya mi cuerpo va a saber llegar hasta un poco Lecoq te enseñaba las 7 tensiones del cuerpo, ¿no? Las 7 tensiones. Tiene que ver con eso, cómo yo me entreno para poder estar aquí y después estar aquí. Cómo yo estoy aquí y después puedo estar aquí. Y saber la tensión en el ojo, pero no tener la tensión acá afuera, sino que tener la tensión interna desde la organicidad del cuerpo. Poder estar y que esté todo el cuerpo involucrado en eso, ¿no? Y como la respiración es el centro del movimiento humano, bueno, te moviliza completamente, ¿no? Pero yo si tengo rabia, por ejemplo, y tengo todo cerrado aquí, tengo la garganta cerrada, no puedo. Pero si tengo realmente rabia, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dime. Y todo mi cuerpo está acá, la postura. Entonces, a eso te ayuda el Bemol, a reconocer y, por una parte, a preparar el cuerpo, ¿no? A prepararte físicamente, la tensión, a reconocerla, ¿no? Porque a veces tú estás en clase y tú dices tensión, pero te queda toda la pierna derecha sin tensión. Entonces, ¿cómo haces que esa tensión esté? O sea, tú vas entrenando, ¿ya? La mirada, el ojo. El 70% de la información entra por el ojo. Entonces, si yo estoy mirando así, con tensión, mírame con tensión, porque inmediatamente algo te pasa, sin tener que hacer nada. Y naturalmente la respiración te cambia, inmediatamente. Y así, ¿no? Vamos. Eso por una parte. Y por otra parte está la melodía emocional. O sea, el estudio de mesa, voy a estudiar los personajes, las situaciones, los momentos, etcétera, etcétera, y voy a ir viendo entonces por qué emociones va transitando. Y a propósito de qué voy viendo esas emociones, voy viéndolas a partir de que sé cuál es el sentido biológico de cada una de las emociones básicas. O sea, yo sé que la rabia es la defensa del territorio. Conmigo no te metas, para, córtala, basta. A mi hija no la tocas, ¿no? Sé que el miedo tiene que ver con la protección, ¿no? Con la defensa también, pero de mi ser. Y yo digo, los actores tenemos que conocer el miedo, porque el miedo tiene a lo menos 3 modos de manifestarse completamente diferentes. Entonces, para un actor que nos vemos sometidos permanentemente al abismo del espacio negro, ¿no? Conocer el miedo, porque hay un miedo que te paraliza, hay un miedo que te tira para adelante, que ataca, y hay un miedo que... Porque el miedo es la primera emoción que surge en la humanidad, porque era sobre la vivencia pura, o sea, venía el hombre o el mamut, o era chico el mamut y yo soy más grande y ¡pum! Le pego el combo al mamut, ataco, desde el miedo, pero ataco,
Sí, O el mamut es súper grande y puedo arrancar y salgo corriendo, o el mamut es grande y no tengo para dónde arrancar y me quedo ahí, paralizado, sin que me vea, dejo de respirar, dejo de existir, dejo todo para poder dejar que pase, ¿no? Entonces, desde ese lugar, y desde otra patita, digamos, de ese lugar como de la relación de la emoción, pero en relación con las otras emociones, también sabemos que tenemos emociones que son, que se potencian. Por ejemplo, si tú estás en miedo y yo estoy en rabia, mi rabia va a acrecentarse, ¿no? Sí, víctima-victimario sería casi como una relación. Acuérdate esa experiencia que se hizo de los estudiantes de Estados Unidos que los pusieron de víctima y se pusieron cada vez más, y el otro, ¿no? Porque se potencian. Claro. Entonces tú puedes ir construyendo desde ahí también inmediatamente, se genera una atmósfera y una tensión dramática mucho más humana también, fuerte. Solange, y te hago una pregunta, en esto que vos estás contando que es fascinante, vos agarrás un primer año, chicos, no sé, no vamos a ponerle chicos, pero jóvenes también. De 18 años, 20, 19, 25, ¿cuánto tienen? 18, 19, 18. 25, bien. Pero el estándar es 19, digamos la 19. Media, pero de repente se te escapa uno, claro. O llegan 17. En la Universidad de Playa Ancha, según estoy entendiendo, o pensando en el modelo argentino, si es estatal y pública, no hay examen de ingreso, no era como antes la católica, que entraban 10 de 4.000, no, o sí, entran todos. Bien, no, ¿quiénes entran? Se hace un examen, se hace una evaluación, hay una evaluación. Okay. Que nosotros estamos, ahí hay discusiones, pero en este momento se hace una prueba de admisión, sí. Okay. Ahora es que este año con la pandemia, sí, díganme. ¿Y entran cuántos? ¿10, 15, 20? ¿Cuántos alumnos entran? 20, máximo 25 pueden entrar. Ok, bien. Vos llegás a clase, la primera clase de técnica vocal, o no sé cómo es el nombre de tu materia. Expresión vocal. Expresión vocal. Y digo, ¿cómo se arranca con una primera clase o las primeras indagaciones, las primeras ejercicios vinculadas con Alba Emoting? ¿De dónde arrancás? Es que el Alba Emoting está implícito en la perspectiva de la pedagogía. Ajá. En el sentido de saber que ese ser humano es un ser humano emocional. Bien. Y desde ese lugar, entonces, ¿cómo vas ayudándole a encontrar un espacio de confianza, que pueda reconocer su historia, que pueda empezar entonces a encontrar su espacio propio, que pueda tomarse el espacio, que pueda sacar la mirada, que pueda encontrar su presencia, que pueda vincularse con los otros, ¿no? Que a ir abriendo esos espacios, como voy sacando mi voz, ¿no? Si está apretada, bueno, ¿qué está pasando ahí? Se va trabajando mucho la propiocepción, mucho cuerpo, mucho trabajo de cuerpo, cada uno comenzamos desde el principio a desarrollar un entrenamiento, que al principio no entienden mucho para dónde va, pero de a poquito cada vez van entrando más, que es muy propioceptivo también el primer año es muy consigo mismo, ¿no? Bien. Pero desde esta mirada del ser humano emocional, yo creo que esa es lo que atraviesa. ¿Y la aparición de los efectores, como lo estás contando vos? Tercer año. Ok, bien. Está bien. Me parece esto porque yo pensé que ya en primer año ya entrenaban eso. Ok. No podrían, serían robots, no entenderían nada. No, claro, por eso te lo pregunto. Apenas han recuperado su respiración, tienen primero que recuperar todo primer año, es recuperar respiración, abrir espacio. Sí, la escucha, reconocerse. Todo lo que todos han dicho es que a mí me encantó escuchar todas las conferencias, porque todos hacemos un poco lo mismo, todos hemos llegado al mismo viaje, es muy bonito eso. Es muy bonito. Totalmente. Ver que tenemos un hilo común que nos atraviesa a todos. Lo que pasa es que la voz es un fenómeno complejo, no lo podés sintetizar a la vibración de los pliegues vocales, no, es el sujeto, el ser, todo, y eso implica cuerpo, mente, energía, las creencias, o sea, está todo ahí, la emoción, todo. O sea. Claro, y desde ahí ese paradigma es así, nosotros somos seres integrales, mente, cuerpo, emoción y espíritu, ¿no? Somos todo eso, se mueve algo, se mueve el resto.
sí. Por eso la memoria emotiva también puede funcionar, porque yo puedo hacer traer un recuerdo y que si traigo un Obvio. recuerdo me va a mover también, pero también lo que pasa es que desde el cuerpo es mucho más fácil. Porque el cuerpo responde muy claramente. La mente uno le puede decir, mente, no me traigas ese recuerdo mezclado con no sé qué, ¿no? Porque la muerte de mi papá, pero no me metes que yo detestaba a mi papá, o no sé qué, ¿no? Entonces, viene mezclado. Entonces, el Alba Emotion te ayuda como a separar y poder mirar la Por eso base te hablaba, de ahí. por eso yo te decía que me parecía como que era en algún lado liberador, o no sé si más fácil, no estoy diciendo más fácil, me parece que es como esto, como que permite identificar fisiológica y anatómicamente, energéticamente, a través de la respiración, determinado tipo de emociones, como que, o entrenándolo obviamente, hago tal cosa y sé que va a aparecer algo ahí, más grande, más chico, pero que tiene que ver con eso y no con otra cosa. Y que puedan también, también así tan importante como que entren a la emoción, también que salgan de la emoción. Claro, te iba a preguntar de eso. Claro. Yo cuando salí de formarme con Susana Bloch, después yo empecé a hacer clases yo sola, mucho tiempo, y en un momento decidí parar de hacer patrones efectores y me dediqué 10 años solamente a la neutralidad, porque sentía que ese espacio de neutralidad era el espacio de sanidad para el actor. Claro. ¿No? Yo voy y vuelvo y reconozco, porque esa es la gracia del Alba Emotion, yo me reconozco con rabia. En Chile, que la rabia en las mujeres, por ejemplo, está absolutamente, o no, ya no tanto, pero igual, reprimida. Reprimida, claro. Sí, No se saca. Entonces, ¿cómo me permito vivenciarme con rabia? Vivenciarme con erotismo. No, claro, bueno, ¿no? pero hablando... Esa posibilidad de vivenciar, y ya, por un lado, vivenciar, y también vivenciarse la neutralidad, o sea, saber que yo puedo entrar a la emoción, pero también puedo salir de la emoción, ¿no? Y yo creo que ese espacio de neutralidad es un espacio que yo personalmente fomento y me he ido cada vez metiendo más en encontrar modos de poder ir accediendo con mayor rapidez, con mayor eficiencia y a ese espacio de neutralidad. Porque, pero cuando Solange, te pregunto porque por ahí capaz que estoy entendiendo. Sí, dale. Cuando vos hablas de espacio de neutralidad, sería lo que yo en mi vida cotidiana intento hacer con el budismo y otra cosa, es equilibrio. Un punto de equilibrio. No estoy dejándome llevar todo el tiempo por las emociones como una cáscara de nuez en el mar de las emociones, sino que, yo encuentro mi espacio de calma interna, y claro, hay temporal afuera, pero yo sé que aquí estoy yo. Sí, te entiendo. Estoy con el trabajo de enraizamiento, el trabajo de alineamiento, ¿no? Que tampoco, nada es rico, no es una búsqueda. Pero claro. de hecho, Solange, digo, en esto que estamos hablando, una obviedad, digo, todo lo que tiene que ver con la meditación, obviamente es un fuerte trabajo que hay con la respiración. La puerta de entrada para generar ese estado meditativo, calmar la mente y volverte presente, es precisamente el estado de la respiración y conciencia corporal. O sea, no estamos hablando cosas totalmente... Exactamente, y eso, claro, llevarlo a tu día cuando te están pasando cosas, cuando tienes que actuar y estás con el mío ahí, y el corazón está así, y no sé qué, y vas entrando desde el cuerpo, y vas logrando sostenerte, apoyarte, pisar en la plataforma, que yo digo, en la plataforma de la confianza, ¿no? En la plataforma de la tranquilidad, de la calma, ¡wow! Te dispones de otro lugar, porque el miedo es antagónico. Sí, lo que me parece muy interesante de todo esto es que es físico, porque por ahí hay cosas que incluso las voy consiguiendo, pero son más mentales, es otra forma, digamos, ¿no? Digo, la confianza de creer en uno mismo empieza en un lugar, en mi caso muchas veces con una evaluación, de dónde viene este relato que tengo instalado de que no puedo esto, no puedo aquello. Es más de un lugar más mental. Esto es lo que me parece que habilita otra cosa, no sé si mejor, distinta, que tiene que ver con el trabajo desde el cuerpo, ¿sí? Perdón, 17:20, la noche se nos viene, no, mentira. Quiero dejar el micrófono abierto para alguna pregunta, por favor, alguien que participe acá para que no sea un monólogo de dos. Escuchamos, abran el micrófono y pregunten. Una pregunta, alguien, por Dios y la Virgen.
Diego, vos que estabas preguntando, a ver, una pregunta, en serio, algo que les quede en el tintero. Michelle. Hola, buenas noches. Hola. Hola, Mi Jorge. pregunta es, para poder conocer más acerca de este método, ¿hay textos que podamos consultar? Claro, están los que contaba Rubén, está biología del biología del conocimiento y Albert Moutin bailando juntos, está Al alba de las emociones, está ¿cómo se llama este libro que lo tengo aquí? Que son todos los artículos científicos de Susana, de toda la investigación que se hizo. Bases científicas. Las bases científicas del emocional, y hay uno más, hay un cuarto, Al alba, surfeando la ola emocional. Escúchame, Solange, por ahí lo que podemos hacer, porque yo esto se lo he propuesto a Matías, que vos me lo mandes por WhatsApp, y que yo cuando le pase a Matías lo pueda poner abajo del video. Perfecto. Los nombres de los libros para que luego cada uno que vaya al video cuando queda grabado lo pueda ver y lo pueda buscar. ¿Les parece que hagamos eso? Digo, porque si lo ponemos en el chat, después el chat es como que desaparece, entre comillas. Claro, perfecto. Me parece súper buena idea. Y sí, le podemos sí, poner, si tenés incluso las referencias bibliográficas, editorial y todo, sí. Estaría bien. Gracias. Perfecto. Dale. Bien. ¿Algo más? Cristina. Muchísimas gracias, Sol. Me encantó todo lo que dijiste y la verdad que me deja muy contenta de saber que estoy en este camino de búsqueda y de exploración como fonoaudióloga que soy y con esta necesidad de trabajar la voz creativa desde ese lugar integral, ¿no? Tan importante, y que a veces se desmerece totalmente, porque uno habla de ese pilar emocional que nos sostiene y no, eso no, ¿viste? Como una negación total a meterse en ese lugar, o considerar de pronto que hay una técnica importante que va a ir empoderando, ¿no? A esa persona, a esa voz, y me siento, la verdad, muy conmovida, y también me siento contenta porque en esta búsqueda siento que hablamos el mismo lenguaje, porque a veces te sentís como algo raro, ¿viste? Como que no te podés meter con las emociones, que es un tema aparte, y bueno, yo creo que somos, como vos decís, seres emocionales, energía en movimiento, que va calibrando la vida en cada momento y que necesitamos mostrarnos vulnerables, me doy permiso para hacerlo, y expresar, ¿no? En esa búsqueda todo lo que somos, ¿no? Y desde ese poder que vamos empoderando, construir, crear, disfrutarnos, construir algo diferente, porque como es en el teatro, es en la vida, ¿sí? Todos llevamos máscaras para cada rol que desempeñamos, y está bueno, como yo digo siempre, estoy en el personaje, pero puedo salir de ese personaje y ser todo el tiempo desde mí y dar lo mejor de mí. Y que si puedo entrar al personaje, porque seguramente me va a sostener, me va a dar un soporte, pero también puedo abandonarlo para volver a mí y estar en esa coherencia, ¿no? Mente, cuerpo, emoción, y aprender a disfrutar el aquí y ahora, que creo que es lo más importante que tenemos, ¿no? Y soltar tanto programa, condicionamiento, creencias, patrones, porque respondemos a patrones, ¿no? Romper con todo eso y empezar a volver a uno, a ese ser que hemos dejado, ¿no? Que hemos abandonado. Así que realmente me siento muy contenta y siento que estoy orientada y que puedo sostener mi búsqueda y que puedo trabajar desde este lugar. Así que bueno, aprecio muchísimo todo esto. Y obviamente me encantaría que en algún momento podamos, no sé, conectarnos, compartir y explorar esta búsqueda, ¿no? Tan interesante. Así que muchas gracias. Traté de estar, ahora me tengo que ir a trabajar, pero bueno. Muy bien, muy bien. Si varios me avisaron que se tenían que ir a trabajar, me llegaron WhatsApp. Sí, tal cual. Sí, estamos en un periodo de mucha exigencia. Sí. Que te vaya muy bien, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias por tu aporte.
Gracias. Cristina. Y a vos también, Un beso y Rubén. un abrazo. Bueno, gracias, gracias. Un placer. Un placer. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Algo para Solange? ¿Algo que les quede? ¿Algo que...? No sé, digo, este es el momento. Antes de despedirla. Nada. Todo, muy claro. ¿Viste cuando uno tiene una claridad semejante? Suprema, suprema, Rubén. Suprema de pollo. Suprema de pollo, lo nuestro. Suprema de pollo. Diego, sí que ahí apareciste, Diego. Dejá de estar escondiéndote atrás de la foto, por favor. Y a ver, ¿qué pasa? Ya. Bueno, nada. Vamos a compartir entonces. Mirá quién apareció ahí. La Georgina, que tiene ensayo, no podía estar porque tiene ensayo, entonces iba a poder entrar y salir, está en medio de... Es que están todos aquí en el Instituto del Teatro, también están con exámenes ahora y con pruebas de admisiones, o sea, están con una pega de loco. Entonces, bueno, así es la vida. Súper feliz, como siempre. Me parece que estos encuentros permiten esto que fue un objetivo chiquitito. Miren lo que les digo, chiquitito, que era simplemente encontrarnos a charlar y compartir desde un lugar de no juicio, lo que cada uno hace, lo que puede aportar, lo que va descubriendo. Yo siempre me sorprende mucho las inquietudes iniciales, cómo uno arranca con una cosita y eso es como que, ¿no? Y te lleva, y te lleva, y te lleva, y se te va la vida buscando, no sé, esa respuesta, que es un poco lo que decía Galeano, ¿para qué sirven las utopías? Que es para eso, para seguir avanzando. Me parece que eso es un poco, ¿no? Así que, súper feliz. Les comparto a la gente que es la primera vez que está aquí, que hay mucha de esta gente que yo no los conozco personalmente, nos conocemos de este modo nada más, y sin embargo encuentro como una cercanía y un vínculo como si nos hubiésemos encontrado en un congreso, en un taller, y es genial. Entonces, me parece que cuando hay la posibilidad de compartir, uno puede trascender la pantalla, generar un vínculo con el otro, sentirse un colega, un compañero, y abrirse a expresar lo que a uno le pasa y siente. Así que me parece fantástico. Solange, un beso enorme, enorme, enorme. Vale. Y a todos los que estuvieron acá, y a los que van a ver este video también. Y nos vemos en el último encuentro de junio con Matteo Belli, que es un artista, actor italiano, que yo lo conocí en Buenos Aires hace mucho tiempo, pero tiene un material de trabajo muy interesante sobre los resonadores de la voz. Un trabajo técnico que parece increíble lo que hace, así que vamos a ver qué podemos charlar con él. Nada, los espero entonces en junio, ¿sí? Sí, pues, un abrazo para Lisette, para Diego, para Michelle, para Cristina, para todos los Jorge, un placer que hayan estado aquí, Georgina. Chao, chao, que estén súper, cuídense. Súper bien, buena vida. Nos vemos. Chao, nos vemos. Cuídense mucho, ¿sí?